Buenos días a todos. Como lo dijo Manuel, voy a hablarles de la tomografía en el contexto de trauma cráneoencefálico. Para empezar, quiero decirles que la tomografía de cráneo es sin duda la imagen de elección cuando estamos en un paciente con trauma de cráneo, precisamente porque es una imagen que, como lo hemos visto en las diferentes charlas, es una imagen que es accesible en la gran mayoría de centros hospitalarios, es una imagen que se obtiene rápidamente y fuera de eso es muy sensible para la visualización de distintas lesiones que se pueden dar en trauma, es muy sensible para la identificación de fracturas de cráneo, para la identificación de hematomas, hemorragias, entre otros. ¿A quién solicitar tomografía de cráneo cuando tenemos un paciente con trauma? Realmente, si nos ponemos a ver en la literatura, existen muchas guías que nos van a decir a quién mandar TAC, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, estas son solamente guías y no tenemos que ceñirnos estrictamente, digamos, como a todas esas recomendaciones que aparecen, sino que, digamos que a lo largo de lo que nosotros vamos ejerciendo como médicos, vamos ya también identificando y teniendo nuestro criterio para establecer qué pacientes realmente van a necesitar o no una tomografía de cráneo. En términos generales, podríamos decir que un paciente que tiene deterioro del estado neurológico, un paciente que se presenta con una cefalea persistente, vómito persistente, que tiene alguna focalización neurológica, sería un paciente tanto niño como adulto que necesitaría una tomografía de cráneo. ¿A quién solicitar TAC de control? Y en esto sí me quiero detener un poquito porque pues desde el ingreso podemos saber qué pacientes pudieran necesitar una tomografía porque ya pues sabemos que existen riesgos de que el hematoma que le vi inicialmente me aumente, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un paciente con una coagulopatía, un paciente que está crónicamente anticoagulado, sabemos que es un paciente que el hematoma que le vi en el ingreso le puede aumentar y por lo tanto a ese paciente le debería mandar una tomografía de cráneo dentro de las 4 o 6 horas posteriores al ingreso. Si un paciente durante el periodo de observación presenta deterioro neurológico, yo creo que sin duda pues se le debería mandar una tomografía de cráneo, pero es importante que no excedamos las indicaciones de la tomografía por lo mismo que nos decía el doctor Carlos Ruiz en la mañana, y menos en niños, ¿cierto? Porque en los niños son 2 a 5 veces más sensibles a la radiación que los adultos. Entonces, ya sabemos que existen incluso algunos tumores que se pudieran relacionar con el exceso de radiación, como las leucemias y algunos tumores intracraneales, por eso debemos ser muy cuidadosos, principalmente, vuelvo y repito, en los niños. Además, si mandamos tomografías de cráneo sin estar adecuadamente indicadas, pues también vamos a incurrir en gastos innecesarios, que pues no vienen bien en esta época, ¿cierto? Aquí les traje esta tablita para que miráramos a cuánto equivalía una tomografía de cráneo con respecto a la radiografía de tórax AP y lateral en los niños. Esta fue una tablita que saqué de un estudio que se hizo en niños y miremos que en el caso de la tomografía puede equivaler hasta 200 radiografías de tórax. Entonces es importante que sepamos que no debemos, digamos, como excedernos en las indicaciones, principalmente, vuelvo y repito, en niños. Esta imagen la traigo para que recordemos que es supremamente importante cuando vamos a hablar de imágenes, tener presente la anatomía cerebral, ¿cierto? Esta es una imagen de resonancia magnética. No me voy a detener mucho en esto, pero es importante que cada uno, digamos, como que empiece a repasar como cada una de estas estructuras para que pueda adecuadamente localizar las lesiones, bien sea traumáticas o lesiones de otro tipo, en la tomografía. Y acá estas imágenes de las distintas cisternas cerebrales, que también es importante que reconozcamos, porque las cisternas pueden estar borradas cuando tenemos trauma, bien sea por el edema cerebral o bien sea también por el efecto de masa que pueden ejercer algunos hematomas que pueden borrarnos las cisternas, y eso, como lo vamos a ver más adelante, puede, digamos, definir qué tanta hipertensión endocraniana tiene el paciente y por lo tanto también nos puede indicar más o menos cómo va a ser el desenlace funcional de los pacientes. Vamos a adentrarnos ya a mirar cada una de las lesiones traumáticas que podemos ver en una tomografía de cráneo. Acá tenemos el hematoma subdural. El hematoma subdural, como lo vemos en la imagen, entonces es un hematoma que tiene una forma de media luna. El sangrado generalmente es venoso, lo que sangra en la mayoría de los casos son las venas puente.
Se divide en agudo, subagudo y crónico dependiendo del tiempo de evolución, y también dependiendo de ese tiempo de evolución lo vamos a ver con diferentes densidades en la tomografía, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Atraviesa generalmente las suturas y miremos que la incidencia no es baja. Entre el 10 y el 20% de los pacientes con TEC pueden tener hematomas subdurales y la mortalidad tampoco es despreciable. La mortalidad puede llegar a ser del 30% en los pacientes que tienen hematomas subdurales. Acá les muestro precisamente lo que les mencionaba. Tenemos en el caso de un hematoma agudo, un hematoma que se ve en forma de media luna, pero es un hematoma que se va a ver característicamente hiperdenso en la tomografía de cráneo, ¿cierto? El hematoma agudo es aquel que lleva entre 0 y 3 días de evolución. En el caso del hematoma subagudo, lo que vamos a ver es una densidad que es muy similar a la del parénquima cerebral, como lo vemos en la segunda imagen. Y en ese caso, entonces, hablamos de un hematoma subagudo que tiene un tiempo de evolución más o menos que va entre 3 y 14 días. Y ya cuando nosotros hablamos de hematomas subdurales crónicos, es aquel que lleva más de 3 semanas de evolución, y ese generalmente lo vamos a ver es hipodenso, como lo vemos en la última imagen de la diapositiva. Ese hematoma subdural agudo es muy común en ancianos, Manuel nos lo decía en la primera charla que tuvimos en la mañana, que hay un aforismo muy famoso, pues, que habla que el viejito apendejado, hematoma subdural crónico asegurado, y eso es muy importante, pues, que lo tengamos presente, porque generalmente esos viejitos que se presentan con deterioro neurológico relativamente, que se instaura relativamente rápido, pues debemos sospechar que se trata de un hematoma subdural crónico, que es muy común en esta población de pacientes. ¿Cómo voy a definir por imagen si el hematoma es o no quirúrgico? Entonces, un hematoma que tiene más de 10 milímetros de ancho se debe considerar quirúrgico, y si no es tan ancho, el grosor que tiene, como lo vemos en la imagen derecha de ustedes, entonces no es un hematoma que vemos tan grande, pero tiene un desplazamiento de la línea importante, de la línea media importante, mayor de 5 milímetros. En cualquiera de esos dos casos por imagen deberíamos considerar que el hematoma es quirúrgico. Si tenemos un paciente que por imagen no cumple de pronto con estos criterios, pero vemos que tiene un deterioro neurológico importante, también en esos casos, en algunos pacientes podríamos considerar la cirugía. Acá les traigo estas otras imágenes para que miremos que en algunas ocasiones los hematomas agudos pudieran tener dentro del mismo hematoma distintas densidades. Ahí está señalizado con las flechas, digamos, unas partes del hematoma en donde se ven más hipodensos. En la imagen de la izquierda para ustedes está ahí señaladito con las flechas. En ese caso uno pudiera pensar que de pronto hay paso de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subdural, que eso se puede dar, o a veces en los pacientes también con anemias severas podemos ver distintas densidades en un hematoma que es agudo. Incluso en algunos pacientes con anemias muy severas, los hematomas subdurales agudos pudieran verse más hipodensos que en el resto de pacientes, sin que sea un hematoma subagudo crónico, sino un hematoma agudo. Ya en la imagen de la derecha lo que vemos es el signo del remolino, que el signo del remolino son unos orificios que se ven más hipodensos en el hematoma subdural, y eso es muy importante que lo reconozcamos, porque en ocasiones, o no en ocasiones, sino que lo que nos indica esto es que este hematoma está en crecimiento, ¿cierto? Es un hematoma con un sangrado que está activo en el momento, y por lo tanto ese hematoma generalmente va a crecer y muchas veces va a requerir manejo quirúrgico. Entonces es importante que reconozcamos todas estas características adicionales en el hematoma subdural. Con respecto al hematoma epidural, el sangrado generalmente es secundario a la arteria meningea media en el 75% de los casos. Tiene una apariencia biconvexa, como lo vemos en la imagen. Se asocia a fracturas en el 75% de los casos. Por eso, si vemos un hematoma epidural, hay que buscarle la fractura. Ahí en la imagen, este es el señalizador. ¿Cómo hago para señalarles ahí? Es que no tengo. Javier, profe, gracias. Más para que vea. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces en el hematoma epidural siempre hay que buscar fracturas. Aquí en esta imagen
también debajo de ese hematoma epidural, ahí hay una fractura también. Entonces es importante que siempre la busquemos porque está presente en un gran porcentaje de los casos. Es raro que veamos hematomas epidurales en pacientes mayores de 50 a 60 años, distinto a lo que sucedía con los hematomas subdurales, que veíamos que eran hematomas que se podían presentar en cualquier grupo etario, pero los hematomas epidurales son más de pacientes pues como jóvenes. Es raro que se presenten infratentoriales, la mayoría de estos hematomas son supratentoriales, y la incidencia es de 2.7 a 4% de los casos de TEC y la mortalidad llega a ser hasta el 10%. ¿Cómo sabemos si un hematoma epidural es o no quirúrgico? Entonces también por imagen nos podemos guiar. La idea es que tomemos unas medidas del hematoma, en el corte axial vamos a tomar el largo, el ancho del hematoma, y en la imagen coronal lo que vamos a mirar es el largo del hematoma. Esas tres medidas son lo que aquí en la diapositiva aparece como A, B y C, y van a tomarse en centímetros. Y después esas tres medidas las vamos a dividir por 2. Si el resultado de esa operación nos da más de 30 centímetros cúbicos, deberíamos considerar que el hematoma epidural es quirúrgico. Si por el contrario no nos da 30 centímetros cúbicos, pero vemos que el ancho de ese hematoma es mayor de 15 milímetros, también podríamos considerar que es de manejo quirúrgico. Y si la línea media está desviada más de 5 milímetros, también deberíamos considerar que es un hematoma de manejo quirúrgico. Vuelve y sucede lo mismo que les decía con los hematomas subdurales. A veces vemos que del todo no se cumplen como con estos criterios imaginológicos, pero si por clínica vemos que el paciente es tan isocórico y con un deterioro en la escala de Glasgow importante, en algunos casos también pudiera considerarse la cirugía. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea traumática, quise traerles un casito pequeño precisamente para que no olvidemos un mensaje grande que quiero dejar con esta parte. Entonces, se trata de un paciente de 29 años quien tiene un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto y nos llega inconsciente al hospital. La imagen que se le toma al ingreso es esta que vemos en la diapositiva. Posiblemente, si le pregunto a muchos de ustedes si atribuyen esta hemorragia subaracnoidea por completo al trauma que tuvo el paciente, pues igual fue un trauma de alta energía. Posiblemente muchos de ustedes me van a decir que no creen que haya sido pues como todo por el trauma. El médico que lo recibió en urgencias efectivamente pues pensó que pudiera haber una lesión adicional y que no todo fue por trauma y decidió solicitarle una arteriografía. Y efectivamente en la arteriografía se encontró un aneurisma de la bifurcación de la media del lado derecho. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dejar aquí grande? A veces hay pacientes que se caen, que tienen accidentes porque tienen ruptura de un aneurisma, porque tienen ruptura de alguna malformación venosa, y lo que hacemos es, como se cayó, como se accidentó, entonces eso es traumático. Siempre dependiendo de las características con las que nos llega el paciente en la tomografía inicial, podemos tener herramientas como para sospechar alguna alteración de base y tener la idea de que pronto no todo es explicado por completo por el trauma. Si nos devolvemos a esta imagen, miramos precisamente que la hemorragia subaracnoidea de este paciente está distribuida más hacia las cisternas de Silvio y más hacia la cisterna de Silvio del lado derecho, que es donde incluso hay un hematoma. Ahí es donde tradicionalmente sangran los aneurismas que se rompen de la cerebral media. Entonces, teniendo presente esto, ya uno de pronto no se queda tranquilo pese a que el paciente se accidentó y decide solicitarle una imagen adicional. Recordemos que la principal causa de hemorragia subaracnoidea en términos generales es el trauma, pero la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea son las rupturas de los aneurismas. ¿Listo? Acá les muestro cómo es la forma típica como sangra un aneurisma, ¿cierto? Generalmente lo que vemos es una hemorragia que está concentrada hacia las cisternas basales y se va extendiendo de manera difusa hacia la periferia. Cuando vemos estas otras imágenes, pues, y si tenemos un paciente que se acaba de accidentar, se acaba de traumatizar, nosotros podríamos quedar de pronto tranquilos con esta imagen, que vemos una hemorragia subaracnoidea que está más hacia los surcos, esta también está más hacia los surcos, y fuera de eso, pues vemos que tiene otras lesiones traumáticas asociadas, como algunas contusiones y este hematoma epidural. Entonces, si esos pacientes de la primera y de la última imagen nos llegan en el contexto de un TEC, posiblemente nos quedamos tranquilos, pero no
no pasa lo mismo cuando vemos estas otras dos imágenes, en donde vemos una hemorragia que está muy distribuida hacia la fisura de Silvio, y en ese caso, pues, si tenemos un trauma, igual no está mal que mandemos una imagen adicional, de hecho, pues es lo que se recomienda, para poder descartar que no haya otra cosa adicional. Y en este otro caso vemos una hemorragia que se extiende mucho hacia la fisura interhemisférica, perdón, y en ese caso pues también deberíamos sospechar una ruptura de un aneurisma de la comunicante anterior que puede tener sangrados que se extienden hacia esa fisura. Con los hematomas intraparenquimatosos sucede algo similar. Porque hay muchas otras cosas que pueden ocasionar hematomas intraparenquimatosos y también causan el deterioro clínico del paciente, el paciente se cae, se traumatiza y entonces ahí es cuando vemos el hematoma. Los hematomas por trauma intraparenquimatosos generalmente están localizados en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, ¿sí? Si vemos un hematoma como el que vemos en la siguiente imagen, ¿cierto? Es un hematoma que se distribuye más hacia los ganglios basales. Si me llega un viejito con esta imagen que se cayó de unas escaleras, yo no voy a decir que este hematoma fue por la caída de las escaleras, ¿cierto? Lo que voy a decir es por la localización de este hematoma que posiblemente el paciente tuvo un ACV hemorrágico hipertensivo, que esta es la localización típica de los hematomas hipertensivos y que tuvo un deterioro en el momento en que tuvo ese sangrado y después se cayó, ¿cierto? No que el trauma fue la causa directa del hematoma. Hay otras causas de hematomas intraparenquimatosos que en algunos casos, dependiendo del contexto y dependiendo de los antecedentes del paciente, pudieran de pronto ser necesarios pues como descartar, como son la angiopatía amiloide, que es muy común en ancianos, los tumores que pueden sangrar, las malformaciones arteriovenosas, la ruptura de aneurismas que a veces también pueden dar hematomas y no tanto hemorragia subaracnoidea. Entonces, todas estas causas en algunos pacientes pudiera ser importante descartar y no está mal si tenemos la duda mandar una imagen adicional, una resonancia o una angiotomografía, pues dependiendo de lo que tengamos. Con el hematoma intraparenquimatoso también entonces la medida se saca muy similar a la medida que se sacaba con los hematomas epidurales. La idea es tomar una medida del largo, del ancho y en una imagen coronal tomar también la altura del hematoma. Se vuelve y se multiplican esas tres medidas en centímetros y se dividen por 2. Si el resultado de esa operación nos da más de 50 centímetros cúbicos, debemos considerar que ese hematoma es de manejo quirúrgico, pero si vemos un paciente que no alcanza a tener esos 50 centímetros cúbicos, pero tiene más de 20 centímetros cúbicos, tiene deterioro en la escala de coma de Glasgow y fuera de eso tiene una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, deberíamos considerar también que el paciente es de manejo quirúrgico. Con las contusiones, entonces, la forma típica de las contusiones es ver unos sangrados pequeños, como lo vemos en la imagen, que se distribuyen sobre todo en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, similar a lo que les decía con los hematomas intraparenquimatosos, precisamente porque son lesiones que se asocian a golpe contra golpe. Tienen un patrón que dicen que es en sal y pimienta. Con las contusiones hay que tener mucho cuidado porque tienen un componente edematoso, aparte del componente hemorrágico, tienen un componente edematoso. Entonces, esas contusiones en el transcurso de algunas horas no solo pueden aumentar de tamaño digamos, el contenido hemorrágico, ¿cierto? A veces pueden aumentar de tamaño, pueden coalescer, sino que el componente hematoso también puede aumentar y en esos casos es importante, por ejemplo, si nos llega un paciente con esta imagen, tomar una tomografía de control para estar atento tanto al edema, que puede ser importante, como a las contusiones que pueden crecer. Con respecto a las fracturas, siempre mirar muy bien la ventana ósea de las tomografías para poder detectarlas, porque a veces cuando miramos la tomografía rápidamente no las visualizamos, por eso es muy importante poner ventana ósea para verlas bien. Cuando tenemos fracturas, a veces podemos tener daño de la dura madre y en ese caso lo que vamos a ver en la imagen, aparte de la fractura, es neumoencéfalo, ¿sí? Aparte de mirar las fracturas aquí en la parte de la bóveda craneana, es importante bajarse hacia la base del cráneo y buscar fracturas en la base del cráneo, especialmente en los pacientes
que nos llegan con signos clínicos de fracturas de la base del cráneo, como son estos pacientes que nos llegan con hematomas retroauriculares o el signo de Batle, y los pacientes que nos llegan con hematoma con equimosis periorbitaria o también conocido como el signo de ojos de mapache. En esos pacientes especialmente debemos buscar muy bien las fracturas de base de cráneo. Esas fracturas de base de cráneo pueden asociarse a lesiones vasculares o se pueden asociar también a lesiones nerviosas, porque recordemos que la base del cráneo tiene una gran cantidad de orificios por donde entran y salen nervios y por donde entran y salen vasos. Entonces, a veces pueden asociarse a este otro tipo de lesiones. Las fracturas se consideran quirúrgicas cuando están muy deprimidas o cuando tenemos fracturas abiertas que dañan las meninges. El caso típico de una fractura que requiere manejo quirúrgico son las fracturas que se dan por heridas por arma de fuego, porque son fracturas abiertas y fuera de eso, pues en la mayoría de los casos causan daño de las meninges. La última lesión que podemos ver en la tomografía del cráneo es el daño axonal difuso. Esta la traigo, pero es importante saber algo. La mayoría de las veces no la vemos en la tomografía de cráneo. De hecho, la forma para uno saber que el paciente tiene un daño axonal difuso o para sospecharlo es un paciente que neurológicamente está muy deteriorado, pero la imagen o la tomografía es completamente normal. Esa es la forma para uno sospechar el daño axonal difuso. Recordemos que en el daño axonal difuso lo que tenemos es un estiramiento de los axones y también de los capilares y por lo tanto se producen es como unas hemorragias muy pequeñitas, petequiales, y por eso es que en la tomografía de cráneo no se ven. La forma de confirmarlo sería con una resonancia magnética, que la resonancia magnética tiene unas secuencias especiales para ver esos sangrados, el SWI o el eco gradiente, que son secuencias especiales para mirar esos sangrados y ahí las podemos ver adecuadamente. Cuando tenemos un daño axonal difuso, esas hemorragias petequiales se van a localizar de menor a mayor gravedad. De menor gravedad en la unión córtico-subcortical, de ahí en el cuerpo calloso y en los casos más severos de daño axonal difuso, las vamos a ver en el tallo cerebral, específicamente en el mesencéfalo. Y ya para terminar, les quise traer esta clasificación de Marshall, que la clasificación de Marshall es una clasificación tomográfica para predecir cuánto es el porcentaje o el riesgo que tiene un paciente de tener, de acuerdo a lo que vemos en la imagen, el riesgo de tener hipertensión endocraneana, y por lo tanto también nos va a predecir un poquito la parte del desenlace funcional del paciente. Acá no les traje imagen del Marshall tipo 1, porque el Marshall tipo 1 es una imagen completamente normal, y tampoco les traje la imagen del Marshall tipo 4, porque del Marshall tipo 5, perdón, porque el tipo 5 es una tomografía posoperatoria después del drenaje de un hematoma. Entonces, en el Marshall tipo 2 lo que vemos es un hematoma menor de 25 milímetros que no borra las cisternas y que no desplaza la línea media más de 5 milímetros. En el Marshall tipo 3 ya lo que vemos es una lesión más como difusa del cerebro, y lo que vemos es lo típico del Marshall tipo 3 es que se borran, como lo vemos acá, las cisternas de la base del cráneo. Y en el Marshall tipo 4 lo que vemos es un desplazamiento de la línea media mayor de 5 milímetros, y en el caso del Marshall tipo 6 lo que vemos es un hematoma intraparenquimatoso mayor de 25 milímetros o 25 centímetros cúbicos. Importante saber que en el caso de este Marshall tipo 3, hasta el 50% de los pacientes pueden tener malos desenlaces funcionales. Acá en el 4 pueden tener hasta el 100% malos desenlaces funcionales, y acá en el tipo 6 hasta el 78% de los pacientes pueden tener desenlaces funcionales malos. Por eso es importante pues que la tengamos al menos en mente. Eso es todo lo que les traía para hoy. Quiero agradecerles a todos por la presencia, es muy importante para nosotros. Muchas gracias.